Buenas tardes a todos. Estamos acá en un nuevo encuentro literario que hacemos desde Lectores 4.0 de la Secretaría Académica de la Universidad de La Punta. Les agradecemos a todos la presencia. Y bueno, algunos de ustedes me conocen más o menos la dinámica de mis charlas, más o menos va a ser igual, nada más que hoy vamos a hablar de un autor del que no hemos hablado hasta ahora en los diferentes encuentros, que es Horacio Quiroga. Por supuesto pueden usar el chat, pueden interrumpir, levantar la mano, la manito famosa del Meet, no hay ningún problema. La idea es hacer una descripción sobre la obra de Quiroga, sobre todo de sus cuentos, que me parece lo mejor que ha hecho, me parece, no sé, que ha escrito poesía, ha escrito ensayo, ha escrito teatro, novela, me parece que es sobre todo un gran cuentista, y después analizar algunos de sus cuentos, algunos más famosos y otros no tanto, pero algunos de sus cuentos que consideramos importantes. Dos aclaraciones o dos puntos de partida para la charla de hoy. La primera es el título, ¿no? Que después que lo puse me dudé de mí mismo porque... Alberto, te corto un segundito. Sí, cómo no. Hay una luz que tenés en tu espalda que hace un destello que no deja que veamos tu cara. Ah, bien. La luz de la pared de atrás. Ah, está bien. Bueno. Ahí, si la tapás, ahí, eso. Sí, la tapo, porque si no, es más, apagué la que estaba arriba porque... No, ahí está perfecto. Bueno, genial, buenísimo. Bárbaro, ya traté de quedarme quieto. Y no mover. Genial, gracias, Mario. Con respecto al título, me parece que en gran parte de su narrativa, y sobre todo por su vida, por su experiencia de vida, Quiroga hace de lo salvaje, de la naturaleza, un punto de partida extraordinario para su narrativa fantástica. Básicamente escribe relatos fantásticos. Por ahí diferentes grados de relatos fantásticos, por ahí relatos fantásticos más de horror, y a veces sin esa característica. Pero el camino que va de lo salvaje a lo fantástico es un camino que me interesa trabajarlo a partir de la idea de dónde parte como hábitat personal, como hábitat de experiencia de vida y como hábitat de diégesis de sus cuentos, es decir, de composición del lugar de sus cuentos para llevarnos a un terreno fantástico. No porque él parta de una literatura salvaje y después arriba una literatura fantástica, está claro esto, pero mejor aclararlo, sino porque es como, ¿cómo decirlo? Es como el punto de partida de su imaginario, la selva, ¿sí? La naturaleza, lo indefectible y lo implacable de la naturaleza. Inclusive algunos de los cuentos que vamos a analizar después tienen que ver con esta característica de cómo la naturaleza se impone, digamos, ¿no? Y cómo eso se puede trasladar a la naturaleza, digamos, a la naturaleza humana también, no solamente a la naturaleza general, de los seres vivos, o del monte o de la selva. Decíamos que es un cuentista uruguayo, nació en Salto en 1878, es una generación anterior a Borges, a Silvino Campo, a José Bianco, a los grandes escritores que hemos conocido a lo largo del siglo XX, en los cuales en todos ellos ha influido de diferente manera, se lo reconozco o no. Contemporáneo de Lugones, amigo de Lugones, muy influenciado por Lugones, sobre todo en Las Fuerzas Extrañas, este curioso y extraordinario libro de Lugones, publicado en 1906, que más o menos coincide con la época en la que Quiroga empieza a escribir cuentos cortos
importante, digamos, ¿no? Empieza con el periodismo, empieza en Salto, después va a Buenos Aires, después, bueno, tiene sus idas y vueltas a Misiones, pero digamos que a partir de 1907, 1908, 1909 empieza a escribir ya más seriamente, ya siendo un escritor de profesión, hasta llegar a uno de sus puntos cúlmines, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte, en 1917, ¿no? Donde están los famosos cuentos, algunos de los cuales vamos a trabajar hoy: El almohadón de pluma, La gallina degollada, La miel silvestre y otros. Me interesa rescatar de dónde viene Quiroga, o de dónde viene su literatura. Como todo gran escritor fantástico de la modernidad, viene de Poe, viene de Edgar Allan Poe. Pero Quiroga especialmente porque encontramos en gran parte de su narrativa, insisto, sobre todo en sus cuentos cortos fantásticos o en sus cuentos cortos de terror, o que se vuelven de terror por toda esta cuestión selvática y salvaje de la que hablábamos, encontramos mucha afinidad con el mundo, con el universo de Edgar Allan Poe. Evidentemente, no lo tengo chequeado, pero creo que de su literatura se puede concluir esto, evidentemente hay una influencia notoria. Por supuesto que no es el único influido por Poe, porque Poe ha influido indudablemente en toda la literatura moderna, pero hay en Quiroga, y es importante lo de Quiroga, porque Quiroga podemos considerarlo argentino o rioplatense, o no importa, ¿no? Más allá de, no es que se lo vamos a robar a los uruguayos, pero dentro de lo que podemos llamar la literatura fantástica rioplatense, que se puede extender a otros lugares, a otras provincias de la Argentina también, inclusive a algunos otros lugares de Hispanoamérica, es, a mi juicio, el primer gran escritor, es decir, el primer gran escritor de lengua castellana por estas zonas, por estas geografías. Quizás junto con Lugones, habría que discutirlo en tal caso por diferentes cuestiones que hacen a la inspiración que le dio Lugones como amigo de él y como escritor de cuentos fantásticos y de ciencia ficción, como decía, sobre todo en este libro de cuentos que es Las fuerzas extrañas. Pero me parece que hay una superación de Lugones, por lo menos en la narrativa corta, que es básicamente a lo que Quiroga se ha dedicado los 30 años más o menos de carrera. Muere muy joven por este cáncer, se termina suicidando en 1937, muere a los 58 años, tiene 30 años, 32 años de carrera como escritor, escribiendo cuentos y demás, algunas novelas, algunas poesías. Después hay otro elemento antes de entrar al universo de Quiroga que me interesa resaltar y que lo hago cada vez que algún escritor me da pie para hacerlo, que es su relación con el cine. Quiroga es, a diferencia de otros escritores más del siglo XX, más de los 50, de los 70, de los 90, que absorbieron el cine para su literatura, Quiroga murió en el año 37, se suicidó en el año 37, con lo cual no vio tanto cine. Sin embargo, ha escrito notas sobre cine, ha escrito críticas sobre cine, ha encontrado cierta épica, para ser justos, al igual que Borges, allá por los años 20 y los años 30 en el cine norteamericano, en el cine de género, en el policial y en el western. Ha valorizado al cine en una época en donde la cultura, el intelectual, no lo valoraba el cine como tal. El cine no tenía la entidad de séptimo arte, para decirlo de alguna manera, como le llamamos hoy, sino que era, en el mejor de los casos, un entretenimiento para las masas, el cine. Estaba visto así, por la alta cultura, sobre todo libresca, ¿no? Escritores, pensadores, filósofos, ensayistas. Y Quiroga vio en el cine como la otra parte de la palabra, sobre todo en el cine mudo. Vio cómo la literatura trabajaba con la palabra y cómo se podía trabajar determinados valores. Rescataba mucho la figura del héroe, rescataba mucho el tema de la épica, rescataba mucho lo que el cine tenía como originario en la tragedia griega,
Y de esta manera le dio una entidad al cine que por supuesto no trascendió más allá de los pocos escritos que tiene, pues no se dedicó exclusivamente a eso, muy temprana, que indudablemente debe haber hecho mella en otros escritores o en otra gente que lo ha leído o gente que ha tenido oportunidad de leerlo, sobre todo en sus publicaciones, digamos, periodísticas, ¿no? Pero esto se ve reflejado indudablemente en su literatura. No es que hay que ser crítico de cine para escribir bien, no tiene nada que ver, pero sí claramente podemos sentir, podemos percibir, podemos internalizarnos en esa selva, en ese monte, en esos animales, en ese peligro. Perdón, solo el teléfono ya lo corté, lo vamos a apagar. Disculpe. Muy inoportuno. En todo ese universo en donde se nos internan los cuentos, lo vivimos de una manera muy cinematográfica. No solo porque es descrito cinematográficamente, sino porque se nos pone en diferentes lugares, inclusive en diferentes puntos de vista. Vamos a analizar después un cuento muy cortito de su último libro de cuentos que se llama Las Moscas, en donde claramente está la cuestión del punto de vista, está la cuestión del, dicho entre comillas, la posición de la cámara, está la visualidad contada como si no solamente le importase la cuestión cinematográfica, sino la vería como vital para narrar. Yo siempre digo que hay escritores, por ejemplo Simenón, entre otros tantos, que tienen claro cómo, tienen claro que el lector que los está leyendo va al cine, ¿sí? Entonces va a recrear esas imágenes mentales a partir de lo que lee con encuadres cinematográficos, indudablemente, porque es la forma que tenemos de recreación mental, como cuando reconstruimos un sueño o cuando tenemos un recuerdo. Lo hacemos en planos de cine, aquellos que nacimos desde mediados del siglo XX para acá, es decir, todos nosotros. Él por ahí no estaba tan internalizado eso en el universo literario, porque el cine todavía no tenía esa influencia en la lectura de aquellos que leían literatura contemporáneamente a Quiroga en los años 20 o en los años 30. Sin embargo, y he aquí uno de sus grandezas y de su trascendencia como escritor, cuando lo leemos hoy, hacemos este ejercicio sin que ni siquiera el lector contemporáneo de Quiroga lo pudo haber hecho. Esto de pensarlo cinematográficamente, porque está como construido cinematográficamente. Está indicado desde dónde lo tenemos que ver, cómo lo tenemos que ver, quién es el que está contando dentro de la narración la historia que se nos está contando, cuáles son los peligros y por qué, y cómo esos peligros se nos transmiten, se nos trasladan a nosotros, se nos proyectan, o el texto nos obliga a proyectarlos y a vivirlos de una manera tan cruda, digamos. Sí, decime, Gastón. La velocidad de la narración es muy actual, es muy visual desde el cine, como la historia se hace totalmente rápida. El ritmo de la historia. Bueno, sí, eso es indudablemente el paso. Digamos, una de las diferencias, hay miles, pero una de las diferencias, sean especialistas o no, pero todos fueron al cine. Pero una de las diferencias claras entre la literatura y el cine, que el cine, por más que hoy se haya transformado en un formato casero, el cine debe verse de una sola vez. Está pensado, puesto en escena, compaginado y presentado, es decir, estrenado, para que lo veamos en 1 hora y media o en 2 horas. Independientemente que hoy pongamos pausa y vayamos a buscar un café y volvamos, está pensado como continuidad. La lectura no está pensada como continuidad, excepto un cuento muy corto o una poesía. Digamos, aquel que escribe novelas sabe que es muy excepcional aquel que lee una novela de corrido, ¿sí? Bueno, si uno al escribir, como en el caso de Quiroga, de acuerdo a esto que dice Gastón, que estoy totalmente de acuerdo, piensa en un ritmo cinematográfico, nos genera un apego a esa lectura de la cual no nos podemos despegar. Perdón, Alberto, y tiene que ver también con la capacidad de
de edición, ¿no? La cantidad, él escribía para diarios, todo, y pienso que lo corto de la historia también le tiene que dar obligatoriamente ese ritmo, no se puede explayar porque no tenía los medios como para hacer un cuento de 50 hojas, poner una novela corta, digamos, que sería No, más... eso es cierto. Lo que pasa es que también te tenés que imaginar una situación que vos puedas resolver, porque también vos podés en 2 hojas hacer un plomo, porque no pasa nada o porque, digamos, esto es como la duración en las películas. Puede ser una película de 1 hora y media aburridísima y una película de 3 horas muy entretenida. También depende de para quién, se juega la subjetividad de cada uno. Pero digo, no es que no está la virtud en que lo hayan obligado a escribir corto, sino que en tal caso él utilizó eso en lo que se vio obligado, sobre todo en sus comienzos, pero inclusive al final, digamos, su último libro, que para mí es el mejor, que se llama Más Allá, el último libro de cuentos que publicó en 1935, él tiene 2 o 3 cuentos, por ejemplo, Las Moscas, que son cuentos cortísimos, y ahí tenía la libertad para escribir, porque su ausencia, que es otro que vamos a analizar, tiene 40 páginas, y Las Moscas tiene 2 o 3, ¿sí? Es decir, él ahí ya con libertad podía administrar, y ninguno de los dos es mejor o peor que otro por su duración. Es decir, esta administración del ritmo tiene que ver también con algo que me parece fundamental en cualquier narrador, y que tiene que ver con encontrar el medio para poder comunicar lo que uno quiere comunicar y llegar al lector, en este caso, o al espectador o al contemplador, de la mejor manera posible. Encontrar el medio quiere decir, primero, encontrar la disciplina artística. Puede ser la literatura, puede ser la pintura, puede ser la música o puede ser el cine. Después, dentro de eso, encontrar el género adecuado. Y después de encontrar el género adecuado, encontrar el tono, el estilo, la marca, el ritmo. Bueno, todo eso Quiroga, todo ese camino lo hizo Quiroga rápidamente, y creo que su punto culmine, más allá de, justamente más allá, este libro de cuentos que acabo de recomendar, creo que ya en 1917, cuando publica Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, que es un libro muy temprano, si lo comparamos con la escritura de Lazo Campo, de Bianco, que recién empezaba, de Borges, que todavía no había empezado, de un montón de otros escritores sacando lugones importantes del siglo XX, todavía no habían empezado a escribir, y Quiroga ya había publicado un libro de cuentos en donde está El almohadón de plumas, La gallina degollada, Los Mensú, El primer cigarro, La miel silvestre, A la deriva, etcétera, Ahora, etcétera. Alberto, más atrás de un siglo atrás, el 19, nos encontramos con múltiples autores, ¿no? Algunos de relevancia y otros medios olvidados o que no han perdurado, pero Raimundo Torres de Quiroga, la Pou argentina para mí, Ladislao Humbert, ¿no? Ya veníamos de una tradición que me parece que continúa en Quiroga, recoge el guante y tal vez sea el escritor, ¿no? De esa tradición que se venía ya promulgando, digamos. Yo creo que hay una tradición que es una tradicioncita, permitime decir, porque estaba, digamos, hoy vamos juntando las migajas, digamos, ¿no? De esa diáspora, para seguir con esta idea de Fareta. Pero en realidad, sí, también Maupassant, Kipling, Melville, hay mucho de Melville, mucho de la literatura de Melville. Hay mucho de la literatura de Julio Verne también. Ahora, en castellano, en el Río de la Plata, con esa contundencia, con esa influencia y con esa perdurabilidad, que insisto, me parece uno de los escritores más actuales, cuando uno lo lee y lo relee, inclusive que se sigue publicando. Tiene una característica Quiroga que es muy interesante, que a diferencia de otros que no fueron leídos y que no son conocidos por la mayoría de la gente, ni siquiera de nombre, como Bianco, como Pepe Bianco, o como Marco de Nevi, Quiroga se lee en las escuelas desde hace mucho tiempo. O sea, es al revés. Es el súper conocido, pero desvalorizado porque es conocido. Digamos, están los que no son conocidos. Bueno, Quiroga es de los que... Bueno, El almohadón de plumas, y ya lo leí cuando tenía 12 años, lo leí cuando tenía 14 años.
Sí, historia de un amor turbio, qué sé yo, la gallina degollada. Pero es como el mismo, es como el desprecio simétrico al desconocimiento o a la ignorancia. Y me parece que tiene un lugar, o merece un lugar, y no quiero comparar mejor, peor, no me parece necesario, podemos leer a todos. Me gustaría ponerlo en un lugar que creo que merece, de un grandísimo escritor, porque fue parte de ese camino y de esa tradición que vos, Ignacio, bien decís, pero también porque, se lo reconozca o no, ha influido notoriamente tanto en la literatura fantástica argentina y latinoamericana como en el cine argentino. ¿Sí? De hecho, después pensaba hablar, porque justamente iba a hablar de ese cuento, pero su ausencia es una adaptación célebre que hizo Carlos Hugo Christensen, uno de nuestros mejores directores, una película que se llama Los Verdes Paraísos del 47, que es una obra de arte ambas, y son muy distintas, y hay una adaptación ahí en el medio que después, si tenemos tiempo, vamos a hablar, porque hay un juego, es decir, no es una adaptación fiel, no es Rosaura a las 10, para poner un ejemplo así de literatura argentina y cine argentino clásico de adaptación fiel, ¿no? Sin embargo, ambas obras son magníficas y el punto de partida es el punto de partida de un Horacio Quiroga que hace literatura fantástica en 1935, cuando Borges empezaba a escribir en prosa, cuando Miguel Casares no había empezado a escribir, cuando Cortázar no había empezado a escribir, cuando De Nevi no había empezado a escribir y demás, digamos. O sea, me parece que eso es notorio. No importa que uno puede escribir antes o después, si se escribe bien hay que valorarlo. Pero evidentemente hay cierta influencia en muchos de los escritores, sobre todo desde lo fantástico. Me gustaría definir lo fantástico, o por lo menos dar mi visión acerca de qué es lo fantástico, para no confundirlo con otra cosa, o por lo menos para que no se me malinterprete. Lo fantástico es aquella narración que puede ser de horror, de ciencia ficción, o ninguna de las dos cosas, en donde a partir de una situación real, cotidiana para el personaje, no tiene por qué ser cotidiana para el lector o para el espectador, se abre un mundo paralelo. Y cuando se abre ese mundo paralelo, el mundo real, originario, se sigue sosteniendo. Y se sostienen dos mundos. Eso es para mí lo fantástico, como definición sintética. Podríamos ahondar 40 minutos en esto porque me parece que no viene al caso. Es decir, no es lo maravilloso, no es el mundo de duendes, no es el mundo de hadas, no es el cambio donde en la mitad de la narración las cosas que no pasaban empiezan a pasar a tontas y a locas, sino que hay un elemento o un grupo de elementos que se desplaza y que tiene que convivir una anormalidad, si queremos usar la palabra, y si les gusta, si no la cambiamos, una normalidad que se manifiesta y que se sostiene y tiene que convivir con aquello que creíamos hasta ese momento como normal y que va a seguir siendo de alguna manera parámetro de normal. Esto es lo fantástico. Por eso digo, esto puede traducirse en terror, puede traducirse en melodrama, como vamos a ver en La muerte de Isolda, uno de los cuentos que vamos a analizar. Puede moverse dentro del terreno de la ciencia ficción, o puede ser como en muchos cuentos dramáticos, simples, en donde hay algo que se desplaza en la pura cotidianeidad. Esto pasa mucho en Bioy Casares, por ejemplo. Y también pasa en su ausencia, este cuento que hacía referencia del último libro de Quiroga, ¿no? Donde una persona que aparece el día que se va a casar con su novia, aparece en otro lugar 5 años después. Y el mundo siguió andando. Y él se encontró con que el mundo, con que pasaron 5 años, y en esos 5 años él se transformó en un filósofo que publicó un libro que se vendieron millones de ejemplares, que se tradujeron a no sé cuántos idiomas, y él no sabe ni de qué se trata el libro. Y no sabe qué hacer con eso. Pero el mundo que siguió esos 5 años, el mundo real del que él venía, los amigos que él tenía, siguen siendo los mismos.
pero ahora hay que convivir con eso, con esa otredad que presenta ese salto en el tiempo para un solo personaje, que se le trata de buscar una vuelta científica porque hay un médico de por medio, que siempre aparecen los médicos, como el médico inútil del almohadón de plumas, siempre aparece un médico que intenta darle una salida científica, pero que en definitiva al problema fantástico, el problema fantástico demanda una solución fantástica. Como habrán visto los que lo leyeron y como verán los que todavía no lo leyeron cuando lo lean. Bueno, vamos a hablar un poco de Quiroga así antes de entrar a los cuentos en general. Hablábamos de la naturaleza, hablábamos de lo salvaje. Hay una pugna en Quiroga que viene probablemente de su propia experiencia y de su propia vivencia entre la razón y la voluntad, que es muy interesante en sus cuentos. Es decir, aquello que desde la narrativa se plantea como lógico, como racional, y lo instintivo que tiene que resolverse, que choca con esa razón. Hay una puja entre lo rural y lo urbano. Hay como una idea en muchos cuentos, por ejemplo en La miel silvestre, o mismo en La ausencia, o en Las moscas, de la persona que se interna en un lugar que desconoce, en una naturaleza salvaje, en un lugar fatal y con vida propia, que se lo va a devorar de alguna manera, ¿sí? Y él cree que lo vive inocentemente o románticamente como una experiencia, o como una posible experiencia por la que el hombre de ciudad tiene que pasar. Que es un poco la prueba de él mismo, digamos. Nada más que él la pasó la prueba. Él se fue, era una persona más citadina imposible, y se fue a vivir a la selva y se construía sus propias canoas para navegar, ¿no? Es decir, que es como un repaso de todos los que se quedaron en el camino como él, intentando jugar a la vida salvaje por un día, por una semana o por un mes. Después hay una cosa muy interesante que trabaja Quiroga a partir de lo natural, que tiene que ver con determinados símbolos arquetípicos, por ejemplo, las estaciones del año. Esto lo vamos a ver en El almohadón de plumas y en su ausencia, en Las moscas también. Es decir, las estaciones del año como significados previos, o como una escritura previa a la humanidad que de alguna manera se manifiesta dentro de esa otredad que es lo fantástico. Y en eso mismo hay una idea que una vez me dio vuelta, sobre la que pensaba escribir y finalmente no escribí, que se ve en estos cuentos donde choca la ciudad con el campo, o lo rural con lo citadino, en donde los personajes van a buscar lo nuevo y se encuentran con lo viejo. Hay una cosa en Quiroga que se repite, pero que se repite como un mantra, como una cosa, como algo atávico, en donde los personajes van a buscar la novedad y se encuentran con algo que es más viejo que los dinosaurios, ¿no? Que es la naturaleza. ¿Sí? O sea, van a hacer la experiencia nueva, novedosa, como que van a contarle a la gente. Hoy lo harían para hacer una historia en Instagram, digamos, y se encuentran con que no hay señal allá, digamos, ¿no? Es un poco más complicado. Esta idea la tengo que desarrollar un poco más, en algún momento lo haré y se las compartiré, pero esta idea de buscar lo nuevo y encontrar lo viejo me parece que es una síntesis muy clara es una idea muy clara de la literatura de Horacio Quiroga. Después, por supuesto, a partir de esta cuestión fantástica aparece sistemáticamente el tema del doble, de los personajes desdoblados, que lo vamos a ver en Más allá, en el cuento Más allá, que lo vamos a ver en Las moscas, que lo vamos a ver en Su ausencia, que lo vamos a ver en El almohadón de plumas de alguna manera también. También está en El hijo, está en La miel silvestre. También está en La muerte de Isolda. Y después hay una cosa muy característica, aparentemente simple, como puede llegar a ser el enunciado de cómo lo voy a decir, pero que parece fácil, pero los que escribimos sabemos que no lo es. Que es la correcta descripción de los espacios. Los espacios primero como objetivados, problematizados, que entran en tensión con los personajes,
y que nos devoran esos espacios. Son terroríficos algunos espacios descritos por Quiroga en un párrafo. Uno lee un párrafo de A la deriva, el tipo mirando de costado, acostado en su canoa, el contraluz de los montes que bordean el río Paraná, buscando una salvación porque lo picó una yarará, y no sabe si va a llegar, y no va a llegar, y no va a llegar, y nosotros estamos con él, en tanto él nos cuenta, el narrador ficticio, el personaje, en tanto él nos cuenta cómo se le manifiesta ese espacio. Esto es muy interesante. Esa descripción de los espacios juega, bueno, en Las Moscas es genial. Pareciera Sí. que simboliza una tumba, ese Total. encierro entre las montañas, ¿no? Ya se prefigura lo que va a pasar, pareciera. Está haciendo, es como un cortejo, claro. Es como unas sombras negras que le hacen el caminito para que pase el carruaje fúnebre, digamos. Pero como está relatado, digamos, esta misma idea, interpretación o sensación que vos tenés, te la transmite la perfecta descripción de los espacios a través de un punto de vista, que es el punto de vista del personaje narrador. Sí, Alejandro, adelante, te escucho. Hola, Elías, ¿cómo estás? Sí, creo que esto de vos, que sos una persona que sabe de cine y que ha visto mucho cine, esto tiene que ver con lo que hablábamos en la primera partecita en la introducción sobre su visión cinematográfica. Es decir, no solamente que describe bien los espacios, sino que no se toma demasiado tiempo. No aparta la narración de la descripción. Y esto es muy importante en literatura. Sobre todo en la literatura moderna, digamos. No está 20 páginas describiendo un espacio y después pasan cosas, sino que mientras están pasando esas cosas se está describiendo y mientras se está describiendo se está narrando, y esto hace que sea más ágil y que parezca más corto. Obviamente estos cuentos, yo sobre todo A la deriva, que es el que estamos hablando, El hijo, La miel silvestre, estos cuentos así medio terroríficos, fantásticos de La gallina degollada, de historia de amor, de locura y de muerte, son cuentos ágiles, rítmicos, sintéticos, que tiene que ver un poco con lo que decía Ignacio antes respecto al ejercicio de escribir corto, pero que tiene una capacidad, digamos, uno delega mucho, cuando uno escribe corto y tiene una historia en la cabeza, a los que escriben, que me están escuchando, les debe haber pasado, uno tiene una historia en la cabeza y tiene que ser muy sintético, lo que delega, lo que resigna es la descripción. No puede dejar de contar la historia porque llega a la página 2 y no tiene el final. Es decir, uno tiene que contar aunque sea el esqueleto. ¿Sí? Y me parece que Quiroga en ese sentido excelente. Bueno, tenés la mano levantada, supongo que era para que te lea el chat, no sé si tenés otro comentario. Bien, ahí vamos con la muerte. Ahí te leo. Bueno, otro de los temas, me faltaban 2 o 3, ¿no? Antes de entrar a analizar los cuentos, uno de los temas es la muerte. Podemos, está muy a la mano, está picando, está en Wikipedia, relacionar la muerte, el suicidio y todo con la vida de Quiroga, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más. Porque debe haber muchos con la vida de Quiroga que no escribían como Quiroga. Lo mismo diría de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Que no tuvo una vida fácil, precisamente. Me parece que en esa duplicidad fantástica lo que hay un cuento que vamos a analizar después, que es Más allá, que es el que da título al último libro de cuentos. En Más allá, Quiroga habla de 2 muertes, digamos, ¿no? Lo mismo que en Las Moscas, ¿no? Que es la muerte misma del personaje y posteriormente la visión del personaje viéndose morir. Yo creo que hay una cosa eminentemente trascendente en la literatura de Quiroga con una idea de 2 muertes y 2 vidas. Es decir, así como hay 2 muertes muchas veces, o como la muerte termina siendo agónica y muy significativa y tiene una vivacidad en el relato muy fuerte, en realidad lo que nos lleva a pensar, si queremos, simbólicamente es a las 2 vidas, ¿sí?
a las dos existencias más que a las dos vidas. Esas dos existencias tienen que ver con la que estamos transitando, que somos los que vivimos en el mundo trágico en donde ocurre la muerte, y la otra, que es el más allá indeterminado, inclusive traducido en el juego que hace la pareja en el más allá, la imaginación de transformarse en mosca del personaje de las moscas, el final más fantástico que el comienzo de su ausencia, y demás, ¿no? A veces, sobre todo en los cuentos de locura, de amor y de muerte, el fantástico vira hacia lo más trágico y la muerte está no más presente, pero sí más más narrada como un final, como una cosa absolutamente terrible, pero creo que más allá, en donde está más pulida claramente su literatura y donde, insisto, está su mejor narración fantástica, y justamente por encontrar eso fantástico, en Más Allá, en su último libro, no solo en el cuento Más Allá, sino en todo el volumen, que son 11, 12, 13 cuentos, ahí ya la muerte juega una idea que está relacionada con la otra existencia, ¿sí? Con otra posible existencia. Hay una cosa en esta duplicidad en la que se juega toda literatura fantástica, hay una idea metafísica, hay una idea trascendente. Me parece que esa idea trascendente está íntimamente relacionada con su obsesión por la muerte. Que no es la obsesión por la muerte de una persona que está pensando todo el tiempo en la muerte, sino que la muerte es uno de sus motivos y figuras fundamentales de su narrativa, ¿sí? En donde los personajes, el hijo, Alicia en el almohadón de plumas, la hija menor en la gallina degollada, etcétera, etcétera, el protagonista de La Deriva, son personas que mueren, digamos, o sea, que van camino a la muerte, ¿sí? No sé qué leyó, estoy leyendo tu chat, Ale, no sé qué leyó, puedo imaginarme qué literatura leyó o cómo traduce esa literatura, pero claramente hay una idea de, primero, un conocimiento pleno de la literatura. Un conocimiento. Perdón, Alberto. Sí. Yo no sé si estaría en boga también porque creo que se complementa por la época, aunque es anterior, los escritos de Allan Kardec, que habían llegado a muchos escritores sobre el espiritismo, porque pareciera que Quiroga da un salto en esa trascendencia, si se quiere, que los personajes a veces terminan, se podría decir, siendo meros fantasmas, ¿no? Porque siguen otra vida después de la muerte. Yo no sé si él fue cultor porque había cierta corriente acá muy allegada al espiritismo y se empezaba a gestar. No sé si Quiroga comulgó con eso y hubo un quiebre en su literatura. La verdad que no lo sé, pero es hijo de su época, como todos lo somos, y es algo que desde Europa para acá venía llegando desde 1880, 1890 y coincide con las inmigraciones y demás. Es decir, puede ser que haya tenido esa influencia. A mí me parece que hay un perfil más ortodoxo, más tradicional, y muchas veces nosotros unimos lecturas que suponemos o que sabemos que tal escritor hizo, de acuerdo a cómo nosotros leímos esas lecturas. Bueno, la Biblia indudablemente. La Biblia
la historia, por lo menos de Occidente, del Imperio Romano para acá, las tragedias griegas, Virgilio y Dante de movida, seguro que sí. Justamente eso que acaba de decir Lisandro, yo lo que asocio más a esa mirada un poco más confusa o confusionista producto del espiritismo a Lugones. Y si bien ellos eran amigos, escribían distinto. Y al principio se leían y después medio que no se gustaban entre ellos. De hecho, hay una anécdota muy famosa que es muy interesante, que Lugones le pide a Quiroga que lo acompañe a las ruinas de San Ignacio porque tenía que hacer un trabajo, creo que periodístico, y el que se queda a vivir allá es Quiroga, no Lugones, y Lugones no salió nunca de Buenos Aires y no le interesó volver. Va como fotógrafo. Claro, va como fotógrafo acompañándolo y se queda fascinado con ese lugar, vuelve a Buenos Aires y después termina yéndose a vivir y termina yendo y viniendo muchas veces por diferentes avatares de su propia vida, familia, hijos y demás, pero como que empiezan así, pero me parece que esta afectación espiritista se podría encontrar más en Lugones y en muchos de los escritos de Lugones que en Quiroga. Me parece que nosotros a veces unimos, esto estaba diciendo antes, unimos lo que se dice que leyó, lo que sabemos que leyó, más la época, más nuestra interpretación de eso que se leyó, y le damos un sentido que me parece que hay que con los cuentos basta, digamos. Porque podemos forzar una interpretación a partir de un contexto que nos estamos más imaginando que conociéndolo, ¿no? Por supuesto que eso estaba en boga en esa época, que él es hijo de su época, es hijo del modernismo, es hijo un poco más atrás del simbolismo francés, es hijo de Melville, es hijo de Poe, digamos, si vamos a rastrear vamos a llegar a los trágicos griegos. Ahora, situándolo un poco más en su obra estrictamente, me parece que hay un sentido de trascendencia, una visión cristiana, no sé si la podría definir más allá de decir cristiano, latina, mediterránea, en donde hay mucho, así como está la muerte, está el origen también. Esto lo vamos a ver también en los cuentos, ahora cuando empecemos a analizarlo. Es decir, ese de dónde vengo es una pregunta que él se hace, bueno, más allá de que fue descendiente del caudillo Facundo Quiroga, pero no exactamente por eso. De dónde vengo tiene que ver con de qué lecturas vengo. De qué lecturas, de qué realidad vengo, de qué parte del mundo vengo y cuál es mi tradición. Me parece que eso se ve en los cuentos y hay toda una genealogía del cuento fantástico que se la podemos atribuir a Quiroga. Yo la di muy a grosso modo, Ignacio hace un ratito la detalló un poquito más puntual a partir de algunos autores más desconocidos, pero me parece que iría por ahí. Insisto, leyó los clásicos, era una persona cultísima, era una persona muy informada, era una persona muy preocupada por la política y por lo social, era una persona que trataba muy bien a los empleados cuando en esa época no tenían demasiados derechos y no se los trataba muy bien, sobre todo en trabajos rurales. Bueno, tenía determinadas características que sabemos, pero leamos los cuentos y saquemos conclusiones de lo que leemos. No nos dejemos influir tanto por lo que se nos dice, tenga la autoridad que tenga la palabra de quien habla de él, y fijémonos en los cuentos. Mi idea no es que me escuchen a misa, que en conclusión a partir de lo que digo yo, sino yo invitarlos a leer a Quiroga, en tal caso con alguna guía o con algunas guías para hacerlo. La Biblia, por supuesto que sí. A ver, estoy con el chat. No sé, sí, digamos, estoy en los últimos dos chats de Alejandro. Sí, indudablemente que lo hay, digamos, la ascendencia, la religión misma, sea cual fuere, tiene un componente central en la muerte. Indudablemente, no solo la Biblia.
Ahora, con respecto a su rol de periodista, me parece que es el camino que muchos escritores, repasen la biografía de cualquiera, inicia sobre todo en épocas en donde era muy difícil escribir, donde era muy difícil publicar y donde era muy difícil que la gente compre libros. Y esto hablo de tiempos inmemoriales, por lo menos los últimos 200 años, donde de alguna manera se empieza con una crónica o se empieza con algo relacionado con el periodismo o con algo relacionado con algo que se extrae de la realidad. Yo no sé si él... claro, pero yo no sé si él escribe para huir de la realidad o se va a misiones para huir de la realidad. Yo creo más bien lo contrario. Creo que él se va a encontrar con la verdadera realidad. Eso es lo que buscó, y eso es lo que refleja su literatura, y eso es lo que encontró, digamos. Después, que yo por su enfermedad y por su suicidio, podríamos decir, bueno, así terminó, pero bueno, eso, morir vamos a morir todos. No perdona, sí. Alberto, yo lo que rescato de su lectura, así como continuador, volviendo a los que lo precedieron, ¿no? Es que Quiroga después hace escuela, como la hizo Poe, en romper ese pudor que tuvo el siglo XIX en nuestra literatura, de tener que explicar el fantástico a través de finalizar un cuento diciendo que todo fue una locura o todo fue un sueño. Y creo que Quiroga, como en Las Moscas y muchos cuentos más, lo deja a la interpretación. Él no necesita explicar que lo que se vivió fue un sueño, nada. Y después lo va a continuar Cortázar, lo va a continuar Borges. Me parece que ese es un punto interesante, que él... Claro, él rompe esa tradición, ya deja al lector diciendo, bueno, reconstruís vos el final, armalo vos. Sí, de hecho, en algunos de los cuentos de cuentos de amor, de locura y de muerte, como en El almohadón de plumas, tiene todavía esa tentación de explicación científica del final, donde dice que algunos arácnidos tienen ciertas características, que las plumas y que no sé qué. Eso claramente, y me parece que ahí es donde está la evolución y el punto máximo de la literatura de Quiroga, que es este volumen de cuento final de 1935 que se llama Más allá, porque ahí no hay ninguna explicación. Ahí está lo fantástico en estado puro, está depositado en el lector las sensaciones que produce, la reflexión final, la continuidad. Sale cortado. Perdón. Decía que en el último libro, en Más allá, como evolución aún superior, creo yo, a Cuentos de locura, de amor y de muerte, ya no hay necesidad de explicar nada. Recuerdo, no sé si se me escuchó recién, cuando decía que al final del almohadón de plumas, por ejemplo, hay como una explicación científica o pseudocientífica que ya después no necesita ser Quiroga. Y si vemos el final de Más allá, el cuento Más allá, de las moscas, de su ausencia, de El puritano, de El hijo y alguno que otro más que ahora se me va, en su último libro está absolutamente pulido ese fantástico, en donde logra llegar a Poe, digamos, de alguna manera, ¿no? Donde no hay ningún tipo de explicación o de recurso racional que de alguna manera suele subestimar al lector, ¿no? Esa explicación. Porque es como que hay que explicarle al lector hasta la última palabra para que no se quede con ninguna duda. Bueno, no, él nos deja lleno de dudas, plagado de dudas. Bueno, vamos a ver rápidamente, no tan rápidamente, pero vamos a analizar cada uno de los 5 o 6 cuentos que elegí, por lo menos hasta donde lleguemos, hasta que se aburran. Interrumpan, opinen, abran el micrófono, escriban en el chat, siéntanse libres. Bueno, el primero es La muerte de Isolda. La muerte de Isolda es un curioso cuento. Digo curioso por varios motivos, porque es un melodrama. Es un melodrama que tiene una asociación directa con una representación, que transcurre o que comienza en una representación de Tristán y Isolda, la ópera de Wagner. Vuelta obra de teatro barrial, en donde un personaje que entendemos que es el narrador o es el punto de vista central, va a observar un cruce de miradas que no le pertenece, se cree que lo miran a él, pero en realidad se están mirando un hombre y una mujer,
y después finalmente se termina encontrando como en un segundo acto, fuera del teatro, con ese hombre que le cuenta la historia de su relación con esa mujer. Mujer a la cual él no se animó a abandonar por cobardía, pero abandonó hace 10 años. Cuando quiso arrepentirse minutos después de haberla abandonado, ella le dijo, es tarde, y la misma situación se vuelve a repetir 10 años después. Y hay toda un trabajo de parte de Quiroga, y acá su cultura, digamos, más allá de buscar en Wikipedia qué leyó, acá lo podemos, está prácticamente ejemplificado, como los personajes de Esteban e Inés, que son los protagonistas, guardan determinadas similitudes y determinadas simetrías con la historia de Tristán y de Isolda. ¿Sí? La forma del relato es muy particular y es lo que le da el tinte fantástico, porque en realidad es un drama lacrimógeno casi, pero nosotros estamos en el teatro y una persona, un joven, se siente mirado por una hermosa mujer de 30 y pico de años en la platea, y en realidad no lo está mirando a él, está mirando al de al lado. Cuando él se da cuenta, dice, uy, qué tonto me creí, qué lindo que era, y no era tan lindo yo, era el otro. Y quedan esas miradas, y él se fabula a partir de esas miradas hasta que se encuentra después con este hombre que está a punto de irse, de abandonar el país, de abandonar el mundo, de salir de la situación, y le cuenta la historia de amor terrible, trágica, que tuvo con esta Inés, que es la chica que está en el palco, 10 años antes, ahora ya casada, con una familia formada, con hijos y demás. Y después de eso, al final, se nos cuenta como en un tercer acto, es una obra de 3 actos la de Wagner, como en un tercer acto, se nos cuenta el intento final que hace este personaje Esteban de reconquistar ya casi sin chances a esta mujer, y esta mujer le vuelve a decir lo mismo que le dijo 10 años antes, ¿no? Hacé como quieras, es demasiado tarde. Este hacé como quieras, es demasiado tarde, es una simetría que se da 10 años antes y 10 años después, que se juntan en un solo momento, porque el momento es la narración de este segundo personaje al narrador, al protagonista, o a quien nos cuenta la historia, mejor dicho. Y esa forma de ser contado, aleccionadora, o que intenta de alguna manera, sobre todo al final, el personaje de Esteban, decirle al narrador, aprendé de esta, que yo me acobardé y mirá lo que me pasó, es de alguna manera una proyección que podemos hacer, una traslación que podemos hacer a Quiroga contándonos el cuento a nosotros. ¿Sí? Es decir, el que vivió esa historia de amor trágica se la cuenta al narrador para que nosotros simétricamente pensemos en cómo tenemos que leer la literatura. ¿Sí? No en un sentido directamente utilitario, pero sí en algo que verdaderamente nos puede modificar y que nos afecte y que nos está afectando y que estamos viviendo en un mundo parecido o análogo a ese que se está desarrollando, si nosotros queremos. Esto es una elección del lector. No nos puede obligar el escritor, no nos puede obligar nadie. Nada es obligatorio, mucho menos esto. ¿Sí? Entonces, ese recurso casi fantástico, porque es por ahí el cuento menos fantástico de todos los que vamos a analizar hoy, por eso empecé por ese, porque aparte es un cuento que quiero mucho y que releo mucho y que me emociona mucho, que tiene mucho de tango, Volvió una noche. Volvió una noche, pero lo interesante es que es un cuento contemporáneo, Volvió una noche, es decir, Lepera la estaba escribiendo, no es que la escuchó muchas veces, claro, ¿no? También esta cuestión de la temporalidad tengámosla presente, porque cuando nos encontramos con el Evangelio según San Mateo de Borges, o cuando nos encontramos con determinados cuentos de Bioy Casares, o cuando nos encontramos con un cuento de Neví o de Cortázar, y reconocemos a Quiroga, pensamos que Quiroga los antecedió a todos. Por ahí lo leyeron, por ahí no lo leyeron, no lo sabemos, habría que preguntarle a cada uno de ellos. Pero él lo hizo primero, no es que se montó sobre los hombros de los demás, sino que los demás se montaron sobre los hombros de él. Sí, Alberto, a mí me suena un cuento muy influenciado, pero sabiamente, ¿no? Lo digo en un muy buen sentido, porque también me parece un melodrama,
con el cuento de Poe, sobre todo las miradas, la cita. Sí, claro, sí, tal cual. Tiene otro final, si se quiere, más trágico, pero bueno, este amor termina también igual, digamos, ¿no? En vida, pero deshecho. Claro, sí, sí, aparte él está a punto de subirse un barco para irse para siempre, después de haberse ido una primera vez, es el segundo viaje, el número 2, ¿no? El del doble, es decir, él ya pasó por esto, pero ahora se va para siempre, y antes de irse nos deja esto, ¿no? Es como Quiroga, antes de irse nos deja este cuento. Está muy bien la comparación con la cita de Poe. Poe por ahí lo hace más terrible, visualmente más terrible, o no sé cómo decirlo, pero como que ocurren hechos más terribles, pero lo que le pasa internamente a esta persona está deshecha. Esta persona está deshecha, está arrepentida, se siente un cobarde, se siente que perdió la vida, digamos, o sea, es un muerto en vida. Va a pasar a ser un muerto en vida, mejor dicho, ya lo es. Y es muy interesante, y acá sí lo fantástico, cómo esos 10 años pasaron y no pasaron. Como que son el mismo momento. Esa simetría de es demasiado tarde, es como que el momento del segundo rechazo es el mismo momento del primer rechazo, y ese tiempo que pasó, en donde él primero intentó olvidarla, y rápidamente se dio cuenta que no pudo, y finalmente se la encontró, en realidad lo remite a ese primer lugar del cual no pudo salir por su propia imprudencia, por su propia cobardía, por su destrato, por su malignidad, o por lo que sea, o por su ambición, ¿no? Porque el tipo era medio mujeriego y quería estar con mujeres con plata, y no sé, bueno, los que lo leyeron recordarán esta cuestión. Lo que me queda de esto, como para pasar al siguiente y no extendernos mucho, es... bueno, está bien la simetría con la guerra de Troya, 10 años igual que la guerra de Troya. Muy bien, Renzo, correcto. Bien, hay otros 10 años también, no solo de la guerra de Troya, pero podríamos decir que el primero de todos los periodos divididos en 10 años es el comienzo al final de la guerra de Troya. Muy bien. Lo que me queda de este cuento, y que nos sirve inclusive para pensar, para reflexionar sobre la literatura de Quiroga y sobre la literatura en general, es cómo el arte nos devuelve nuestros propios problemas. Es decir, cómo bien escrito un cuento o una novela nos pone en un lugar en el cual nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos y nos demanda que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Esto me parece lo central. Y en este cuento es clarísimo cómo esto se manifiesta. Donde lo fantástico es mínimo, insisto. Es más la segunda historia, es más lo simbólico, es más el fuera de campo lo fantástico que lo que está pasando, porque el tipo cuenta hechos reales, normales y cotidianos que le pueden pasar a cualquiera, que le pasaron a él, ¿no? Más allá de lo excepcionales o de la excepcional angustia o muerte en vida que está sufriendo, ciertamente no es algo que se pasa directamente al otro lado en cuanto a cuestiones espaciotemporales, como en el caso de su ausencia o de las moscas o de... Y aparte del simbolismo que hay con Isolda, ¿no? La observada es. Claro, exactamente. Sí. Las miradas en el teatro, piensen que la ópera de Wagner es una ópera de 1860 y pico, con lo cual no era tan lejana. Ahora pensamos son 150 años, es como una cosa vieja, antiquísima. En ese momento tendría un poco más de conocimiento, no digo popular, pero sí de conocimiento en la gente. Entonces ya el título mentaba algo que por ahí hoy lo agarra un lector contemporáneo y lo único que relaciona es el nombre Isolda con la representación que se está haciendo en el teatro de la primera escena del cuento y nada más. Pero pensemos 1865, 1870, estreno de La muerte de Isolda de Wagner. En Alemania a 1935 la publicación de este cuento. Perdón, 1917 la publicación de este cuento. No es mucho tiempo. No es mucho tiempo porque por ahí en Buenos Aires esa ópera o el argumento de esa ópera llegó 20 o 30 años después de su estreno en Múnich o Berlín o quién sabe dónde. ¿Sí? Bueno, hablé de los actos de la obra de Wagner. Acá tengo una ayuda a memoria.
No quiero olvidarme nada. Bueno, hay toda una especulación sobre el tiempo, que aquellos que lo leyeron me gustaría que lo reflexionen, y los que no los invito a leerlo, porque esta idea de que se juntan los tiempos, y estuvo muy bien, aunque por otras razones, la cita de Volvió una noche de Lepera, el tango que cantaba Gardel, que hizo Ignacio recién, porque hay como dos tiempos que se juntan, ¿sí? Hay un pasado y un presente que se vuelven presentes por un instante, y que eso lo puede construir el arte solamente. Lo puede construir la literatura y el cine, casi exclusivamente podría decir, pero si queremos el arte, ¿no? Y lo hace de una manera magnífica porque sentimos que no hay diferencia por momentos entre un momento y otro, es el mismo momento. Es el mismo momento donde las actitudes son las mismas, los reproches son las mismas y las palabras son exactamente las mismas. Bueno, pasemos a otro, así ¿alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo, quiere opinar? No sé el chat. Sí. Bien. El siguiente es Más allá. Más allá es el primero y que da nombre al volumen de cuentos de este libro de 1935, que es un amor prohibido entre una joven y su novio, que por motivos casi caprichosos sus padres no dejan verla que la chica vea al chico y que armen una pareja y ni que se casen ni nada. Entonces planean morirse juntos, suicidarse juntos. Y se suicidan juntos y se transforman en fantasmas. Lo voy a contar así, más para el que no lo leyó que para el que lo leyó. El que lo leyó y lo tiene masticado, perdónenme, pero trato de llegarle a aquel que no lo leyó por las dudas. Si no se me va a entender nada lo que voy a decir después. Es decir, como que se desprenden de su cuerpo y empiezan a ver la vida sin ellos, pero con ellos. O sea, ellos habitando un mundo sin ellos. La madre llorando, el padre llorando, la vida como... pongamos lo de Romeo y Julieta, está bien, podría ser. Es más, creo que es una de sus lecturas indudables. En el caso de Quiroga fue Shakespeare, sin duda. Y hay, por un lado, una simetría muy grande con otro cuento del volumen que se llama El Puritano, que se los recomiendo, del cual no voy a analizar hoy, pero que hay una historia es una historia en un set cinematográfico donde todos los actores que se murieron, pero que actuaron ahí, tienen como un momento como que reviven cada vez que se proyecta la película en la que ellos actuaron. Es una cosa, hay algún hilo conductor ahí, está en el mismo volumen de cuentos, de Más allá. Entonces está esta cuestión de la duplicidad, de irse a ver al cementerio donde supuestamente están enterrados, o mejor dicho, donde están enterrados sus cuerpos. Empieza a haber como determinada desconfianza de ellos porque empiezan a no llevarse tan bien como creían en esa muerte o en esa vida fantasmal, y se termina dando una segunda muerte. Y esa segunda muerte nos lleva a pensar en la segunda vida. Es decir, hay una simetría, una intención simbólica en el cuento que, así como se puede producir en la narración, fantástica por supuesto, una persona que se muera 2 veces, podemos pensar en que podemos vivir 2 veces, en que podemos tener otra existencia aparte de la existencia en la que tenemos. Hasta en la muerte de histeria. Muy bien, sí, claramente. Es más, todos los problemas y las diferencias y los destratos de esta pareja joven aparecen en la muerte. Es decir, antes estaban convencidos de que si no los dejaban estar juntos, mejor ir a un hotel y suicidarse juntos, y después terminan encontrando los problemas en la muerte, que es como que la segunda muerte es la verdadera muerte, por un lado, porque es la que les va a permitir realmente elevar su alma y tener algún sentido de trascendencia, y no la otra que era el juego de los fantasmas. La otra es una manipulación, un truco de Quiroga escribiendo un cuento fantástico, pero es así. Y la segunda muerte nos llama, aumenta o intenta desplazarnos a la posibilidad de una segunda vida, ¿no? De una segunda existencia. Por supuesto que está el tema del doble explotado a lo Poe,
como muchos de los cuentos de Quiroga, pero acá especialmente, y sobre todo con esta cuestión fantasmal, está esta idea de los padres y de los hijos, está esta idea del doble como desdoblamiento, es decir, como esos dos que son uno, y esas dos vidas que son una, y esa segunda muerte que es la verdadera muerte, con lo cual, si seguimos trasladando el símbolo, la segunda vida es la verdadera vida. Perdón, Alberto. Sí. Tengo la manito, porque recién la descubro. No, que digo que también hay una culpa también, ¿no? Por cuando dice, no se juega al amor a los novios cuando se quemó en un suicidio la boca que podía haber besado, o besar. También me parece que hay otra visión, una vez muertos, de aquellos que ellos profanan la vida. Claro. ¿No? Me parece que hay una visión de culpa ya del otro lado. Sí, hay un reconocimiento del error que solamente llega una vez cometido el error, ¿no? Que está asociado con la culpa y que está asociado al amor romántico y que está asociado al romanticismo y que es también una crítica a cierta visión romántica o cierta crítica al romanticismo. No de Poe, sino más que nada de los románticos alemanes que se suicidaban a los 26 años, a los 27 años, a los 25 años. Es decir, ¿cómo era? 27. Bien. Está bien. Bueno, esa mirada crítica hacia ese amor romántico o a esa actitud romántica o esos dejos de romanticismo que plantea el cuento se ven reflejados como culpa, ya como culpa cristiana, creo yo, sobre todo por haber cometido un suicidio para salirse de ese lugar, es decir, es no hacerse cargo de la vida tal cual es la vida, y ir a buscar otra vida sustituta que va a necesitar de un castigo, digo entre comillas, mayor, o por lo menos, si no quieren llamarle castigo, de otra muerte, de la verdadera muerte, de la definitiva muerte. Que no es definitiva, sino que es la que nos puede llevar, o el tránsito, o el puente, que nos puede llevar a la otra existencia, ¿sí? No sé si contesté o completé o sirvió, Ignacio. Bueno. Sí, perfecto. Vamos al almohadón de plumas. Vamos de un libro a otro, de 1917 a 1935, 1935 a 1917. El almohadón de plumas debe ser uno de los cuentos con la gallina degollada y alguno más conocidos de Quiroga. Creo que no hace falta contar el argumento, pero igual es muy simple. Una pareja recién casada que ella empieza a sentirse mal y empieza a sufrir una anemia terrible y no le encuentran la vuelta a la enfermedad y se muere en unos meses. Y después sabemos que tienen en su almohadón de plumas el lugar más confortable de la casa, es como la invasión que sufre Marion en Psicosis de Hitchcock, ¿no? Como en el lugar más privado, más tranquilo, más confortable y más confiado, hay un animal medio inexplicable que le va chupando la sangre de la cabeza y se muere por una anemia extrema en unos meses. No le encuentran la vuelta, obviamente, los médicos, inútiles en Quiroga casi siempre, o llegan a destiempo. Bueno, esto es de la tradición fantástica, también esto en el cine pasa mucho. Hay dos elementos que trabaja simbólicamente el cuento que me parecen muy interesantes resaltar, o más de dos, pero dos en principio. Uno es el tema de la sangre. La sangre es la vida, la sangre es la que circula por el corazón, la que bombea el corazón. La sangre es la pasión, y es justamente lo que se está yendo y lo que esta pareja no tiene. Digamos, hay un correlato, por un lado, en la sangre del drama que estamos vivenciando a través de la lectura del cuento, y también hay otro elemento que son las estaciones del año. Es decir, se casan en otoño, transitan hacia el invierno, y Alicia no llega a la primavera, no llega a florecer, no llega a hacer flor. Es decir, no llega, pues se muere en el invierno. Es decir, hay un correlato, por un lado, estrictamente emocional o pasional, que podemos atar a la cuestión de la sangre, y otro que lo podemos atar a las estaciones del año, que está perfectamente manifestado. Y después hay un tercer elemento, hay varios, 3 o 4 más, pero hay otro que se me ocurre que tiene que ver con cómo el cuento se va interiorizando, es decir, parte de describir los jardines, el afuera, la mansión,
la naturaleza y termina describiendo las luces eléctricas artificiales de la casa. Es decir, es como que nos va encerrando. Todo el cuento está contado desde el punto de vista de la protagonista que va a morir, digamos, o sea, vemos Perdona, Alberto, la mansión como mausoleo, ¿no? Porque la pinta como marmólea, todo da un paisaje ya desolador, si se quiere. Claro, el paisaje desolador, pero primero empieza por los jardines y hay como una ambigüedad ahí. Después cuando nos empezamos a meter para adentro, o cuando empezamos a describirlo más arquitectónicamente, parece más un mausoleo que una mansión alegre, y finalmente no salimos de la habitación. Lo único que tenemos como descripción son esas luces que se encienden o que permanecen encendidas, que son luces eléctricas artificiales, es decir, ya no entra la luz del día, y así como no entra la luz del día, tampoco circula más la sangre, ¿no? Y esto no permite llegar a la primavera, ¿sí? Y después hay una cosa muy interesante para terminar con este cuento y pasar a otro, que tiene que ver con esta idea de la casa, ¿no? Que es el vacío y el eco de la casa. En la casa hay eco porque hay vacío. Es una casa que no está habitada en el sentido más pleno de habitar algo, ¿no? Es algo que no está, es un matrimonio que no está siendo habitado, es un amor que no está siendo habitado, es una relación que no está siendo habitada y es una vida que está por deshabitar la casa porque se está por morir. Es decir, hay una correlación en ese eco, en ese vacío, en esa descripción muy particular de determinados elementos del jardín, del mármol, de las cuestiones más relacionadas con lo mortuorio y con la luz eléctrica que lo habitable de la casa, ¿sí? Pocos personajes, el médico, la sirvienta, el Jordan, que es el marido, ella, espacios grandes, habitaciones separadas, y hay una insistencia con el tema del eco, ¿no? Del eco que nos desplaza, si queremos, simbólicamente a la idea de vacío. De vacío que es lo que literalmente, volviendo el símbolo para atrás, lo que le está pasando con la sangre, se está vaciando de sangre, ¿sí? Y no hacía tiempo a reproducir su propia sangre para... A mí me parece que este cuento, tan leído, tan reconocido y tan antiguo, ya tiene más de 100 años, es un cuento que ha influido mucho más de lo que se supone o de lo que se cree, inclusive quizás más que otros de los que ya hemos analizado, de los que vamos a analizar, por ahí sin la explicación final, pero a autores como Cortázar, por ejemplo, o como De Neve. Más a Cortázar. Me parece que Cortázar ha sido muy influenciado por este cuento, por supuesto, debe haber leído toda la obra de Quiroga, pero es un cuento en donde lo anormal se nos presenta sutilmente desde el comienzo, pero no sabemos qué es lo anormal, qué es lo que está pasando, qué pasa acá, cómo que está enferma, y no le descubre la enfermedad, y a dónde va. Y es muy corto el cuento, aparte aclaro para los que no lo leyeron, supongo que todos lo deben haber leído, porque hay algunos hace mucho y no recuerdan la extensión, pero es un cuento muy corto. Y repentinamente decae, profundiza su enfermedad camino a la muerte, nos damos cuenta que se va a morir, que no le encontraron soluciones, una chica joven, linda, recién casada, con todo prometedor, y cuando empezamos a mirar para atrás, como en los buenos cuentos de Cortázar, nos damos cuenta que en realidad había un vacío. La luna de miel había sido un escalofrío, la primera frase o la segunda frase del cuento, más allá de la cuestión del invierno y todo eso. Es decir, empezamos a mirar para atrás como los buenos cuentos de Cortázar y nos encontramos con que eso ya había sido anunciado, y que el final no podía ser otro. O sea, es como esos cuentos de Cortázar, insisto con Cortázar porque se me vienen a la cabeza algunos, pero puede ser otro autor, ¿no? De Neve, Bianco, qué sé yo, no sé, el mismo Bioy Casares, donde el final es sorpresivo, traumático, terrible y trágico, pero de alguna manera se nos anunció en cada palabra de las que se dijeron durante las 2 páginas anteriores, ¿sí? En ese sentido me parece que fue, más desde la estructura, de una influencia enorme a lo largo del siglo XX.
No sé si hay algo en el chat. A ver, disculpen, antes de pasar a otro. No, el tema que ella también tiene alucinaciones, ¿no? Con ya ciertos bichos raros o parece vaticinar Claro. Bueno, en ese trance que tiene. la impotencia del marido, la inutilidad del médico, la inutilidad hasta un punto de la enfermera, ayudante, ama de casa, ama de llave o lo que fuera. Las alucinaciones de ella, la inminente decaída que de un momento a otro decae, pasa de estar casi sana a casi muerta, son adelantos que digamos, que tienen todo un correlato, no solamente que justifican o sostienen el final en términos narrativos, sino también en términos simbólicos. Esto de la sangre, esto del invierno, de las estaciones del año, esto del eco, del vacío, de la frialdad, bueno, todo esto que estuvimos hablando, ¿no? O sea, como estructura, como forma, me parece muy interesante pensarlo como una lección de escritura también, que me parece que de alguna manera, consciente o inconscientemente, lo han usado como una lección de escritura muchos escritores, por ejemplo Cortázar. No, lo del eco decía que hay una referencia al eco de una casa que imaginamos recién habitada, con pocos muebles, con espacios grandes, con techos altos. La mitad de las cosas las dice el cuento, de las que estoy diciendo, las otras mitad me las estoy imaginando porque el cuento lo sugiere. Y la casa les queda demasiado grande, les queda como inhabitable, como que es una casa que no se puede habitar. En realidad, si lo trasladamos simbólicamente, es una pareja inhabitable, es un amor inhabitable, es un matrimonio inhabitable. Y esto me parece que se desprende, por todas las demás cosas que dijimos, de la idea del eco. Esto es más o menos, Ale, lo que intentaba reflexionar hace un ratito. ¿Sí? No entiendo lo del hijo. Si podés ser más claro ahí. ¿Qué le pasa a tu micrófono? Vos que sos un locutor de radio, no tenés micrófono. Justo vos. Bueno, ahora explícalo y lo leo. Con respecto a un comentario que hizo Renzo hace un ratito, me pareció muy interesante porque me parece que los textos se piensan entre sí como las películas se piensan entre sí, y Renzo dice en el chat, lo pueden leer todos, si el médico y el marido hubiesen leído a Bram Stoker, el escritor de Drácula, habrían tenido más herramientas para ayudar. Lo dice en términos de pregunta, yo lo digo como afirmación. Y de alguna manera eso nos interpela a nosotros como lectores, ¿no? Como lectores, si hemos leído a Drácula antes de leer ese cuento o después, ¿no? Tiene una línea media vampírica el cuento. Claro, absolutamente, sí. Hay mucho de vampirismo no literal, no estoqueriano o draculesco, pero hay mucho de vampirismo en la obra de Quiroga. De hecho, de alguna manera, la mirada del joven asistente a la representación de Tristán y Isolda está siendo de alguna manera vampirizado por la historia que le está contando el otro. Es decir, hay muchas como variantes de posible vampirismo. En este caso del almohadón de plumas es claramente un bicho chupasangre, ¿no? El literal. El bicho va a aparecer al final por representar al hijo que no logra propiedad en la primavera. Bueno, puede ser, está bien. Sí, yo creo que sí. Lo podemos tomar así. Me parece, lean el chat que escribió Alejandro Simonati recién y para entender lo que voy a decir ahora. Yo creo que la que no llega a la primavera es ella. Y con ella su amor, su relación, su matrimonio, su casa, su proyecto, su vida. Con hijo o sin hijo, digamos. No. Obviamente que la primavera es justamente el florecimiento, la fructificación. Entonces, en ese sentido, podríamos seguir el símbolo hasta ahí. No me animo a tanto, pero podría ser una interpretación válida. Sí, está muy bien. Bueno, vamos con las moscas. Así vamos terminando. Quedan las moscas y su ausencia. Bueno, las moscas es un cuento
muy sencillo, decir que Quiroga es sencillo después de hablar 1 hora y media parece como una contradicción, pero es un cuento de un personaje que se tropieza con un raigón, con una raíz muy grande de un árbol, en un lugar devastado luego de un incendio, que ocurrió hace 6 meses y está todo en el mismo lugar, y se rompe la columna y se queda muerto en vida, digamos, inmovilizado pero vivo, apoyado sobre un tronco, esperando la muerte. Por un lugar por el que nadie va a pasar, y él lo sabe, por un lugar donde nadie lo va a escuchar si grita, nadie lo va a venir a rescatar y él no tiene forma de moverse ni de encontrar alguna forma de salvación, ¿no? Y subrayo, no puede encontrar ninguna forma de salvación porque después encuentra una forma fantástica de salvación. En el medio de ese estado, él se empieza a preguntar cuándo me voy a morir, ¿no? Que esto es algo que perfectamente puede trasladar Quiroga a los lectores. Es decir, es algo que nos podemos preguntar todos. No solamente nos tenemos que haber tropezado con un raigón y estar inmovilizados en la selva, nos podemos preguntar en este mismo momento todos, ¿cuándo nos vamos a morir? ¿Sí? Porque así como él tiene la certeza que se va a morir, todos tenemos la certeza que nos vamos a morir, ¿no? O sea que hay un carácter trágico ya en el tropezón del personaje. Es decir, en el primer párrafo. El tropezar con una raíz es tropezar con el origen, es tropezar con lo que está abajo, es tropezar con la tierra, es tropezar con el terruño, es tropezar con los propios orígenes de uno. ¿Sí? Esto como despliegue simbólico. El personaje simplemente tropieza con una raíz y lo único que piensa es en lo que puede, pobre, porque se la pasa alucinando todo el día. Hay una simetría muy linda con, bueno, el tema del incendio en... ¿Cómo se llamaba, Lisandro, el cuento de Lugones que hicimos en el programa de radio? El del incendio. Un cuento de Lugones que tiene mucho que ver, que podría ser una continuación de él. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era el...? Bueno, no importa, después buscarlo. Pero bueno, hay una simetría con el cuento de Lugones y hay una simetría con la miel silvestre también. La miel silvestre, la de Benincasa, el muchacho que va, el aventurero de Capital, que se va a la selva se carga el fusil y se cree que va a conquistar la selva por hacer como un campamento y se come una miel que no tenía que comer, que es medio venenosa y que lo deja paralizado y se lo morfan unas hormigas carnívoras, una cosa horrible. Pero es genial la miel silvestre para los que no lo leyeron. Hay mucho de la miel silvestre. Lluvia de fuego. ¿Cómo? Lluvia de fuego. Lluvia de fuego, correcto. Bueno, lean si pueden Lluvia de fuego, que es uno de los cuentos que está en este libro de las fuerzas extrañas de Lugones de 1906, que fue un libro muy inspirador para toda la literatura de Quiroga. Es muy interesante cómo nos traslada a los espectadores lo que en el barroco se llamaba el memento mori, el momento de la muerte. No solamente porque sabemos que no vamos a morir, que eso lo podemos saber todos, aunque no nos tropecemos con ningún raigón, sino que en un momento a él le llega el momento en el que ya, digamos, donde ya no puede más. Entonces hay como un corrimiento donde él está hablando desde él y después empieza a... Ahora hago la relación, Ale, ahora hago la relación. Hay un corrimiento en donde él deja de sentirse él y se traslada a un espectador hipotético, casi en un plano cinematográfico, donde él se ve morir. Él elige eso. En medio de la alucinación de las moscas, que es una teoría que había escuchado en un hospital, que las moscas huelen la muerte antes de que ésta suceda, y él estaba escuchando un zumbido que creía que era interno, pero era externo. Es decir, esta cuestión de lo interno y lo externo. Muy interesante como lo trabaja Quiroga en el cuento. Es decir, lo que nos pasa afuera y lo que nos pasa adentro. Este zumbido de las moscas en un momento dice, puta, claro, esto que están zumbando no es algo que me pasa acá adentro, son las moscas. Tenían razón los médicos y no sé qué. Entonces, de alguna manera como que se transforma en mosca, o se sale de sí, se desdobla, se vuelve un fantasma que se mira y que se describe como tal,
apoyado en el tronco muriendo, y se imagina su ropa, sus botas de cuero y su cuerpo podrido adentro de esa ropa por años y años y años sin que nadie la pueda llegar a encontrar, ¿no? Y él se va volando. O sea, el final del cuento es este volar, para aquellos que lo leyeron y lo conocen. Lo hicimos en uno de los programas de Literarte hace pocas semanas. Respecto a la consulta de Ale, me parece interesante cómo el incendio de Lluvia de Fuego de Lugones, que es como una especie de fin del mundo, es trasladado por Quiroga al yo individual, donde ya no es el fin del mundo, sino que es el fin de mi propia vida, pero que de alguna manera es el fin del mundo. Es decir, esa descripción, esa tierra arrasada, ese lugar por donde nadie va a pasar, ese lugar donde nadie va a ir a buscar nada, y mucho menos a mí, es lo que quedó del incendio de Lugones, lo que quedó del apocalipsis de Lugones, o lo que quedó de la lluvia de fuego que produjo ese incendio universal en que terminó el mundo, según el cuento de Lugones, Lluvia de Fuego. No sé si te contesté, Ale. Después ponerme por el chat o abrir el micrófono, no hay problema. La idea de la alucinación, la idea en el que nos vemos forzados a pensar. Dale, pensalo y si es dentro de la charla lo comentás y si no después me lo comentás por privado. Perfecto. La idea de la alucinación es algo que se va a dar mucho en Lugones, que se presta mucho para la cuestión fantástica y para el tema del desdoblamiento, y que lo vamos a volver a ver en El Hijo, que es un cuento también de este volumen más allá, en ese famoso cuento en el que el padre viudo le da a su hijo de 13 años un arma para que vaya a cazar, porque ya lo cree, y escucha un tiro, y le queda en la memoria ese tiro que escuchó, a qué animal habrá matado, y después pasa el tiempo y no viene, y lo va a buscar. Y cuando lo va a buscar, se lo encuentra, y se lo trae, y cuando está llegando a su casa se da cuenta que lo que está abrazando es el aire, y que fue toda una alucinación, porque en realidad lo que encontró fue al hijo que se pegó un tiro solo, sin querer, por inexperiencia, que fue vencido por esa naturaleza implacable, digamos, ¿no? Esa alucinación que él siente, describe y hace desplazar la narración hacia ese otro lugar, es una constante en Quiroga, las mismas alucinaciones que tienen a la deriva, etcétera, etcétera, ¿no? Acá está claro, no solo por el tema de las moscas, sino porque él se empieza a preguntar qué va a hacer de mí. Después se responde, voy a morir, nadie me va a salvar. ¿Cuándo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué es este ruido? Está lleno de preguntas que a veces son preguntas en tono interrogativo directamente, y otras veces son para que se desprendan simbólicamente esos interrogantes, pero esos interrogantes que se hace el personaje son interrogantes que podemos trasladar a nosotros mismos como lectores. Me parece un cuento absolutamente genial. Bueno, lo de la alucinación, a ver, para por ahí escribiste algo antes, ¿vale? Y no estoy... llamamos alucinación vagamente, sin ponernos en científicos, ni en psicólogos, psiquiatras, ni psicoanalistas, a un suceso que nos imaginamos que está sucediendo en la realidad y no está sucediendo, ¿no? Eso puede durar un instante o puede durar 5 horas, no importa, o 5 días. Es un elemento que sirve al género fantástico y que Quiroga utilizaba mucho, porque es una manera de desdoblar la realidad. De que el personaje y nosotros creamos como real ese mundo otro, paralelo, que se está desarrollando al mundo normal, digamos. ¿Sí? Entonces, en el hijo... Sí... No, que me parece que tiene 3 factores, ¿no? Porque ese desdoblamiento, alucinación, porque él mete el tema del hospital y al lector le hace creer que tal vez esté siendo salvado en ese hospital
cuando, digamos, es un hecho tal vez anterior o también puede ser un hecho imaginativo, ¿no? Porque en la realidad el cuerpo es el que está en el árbol y si está muerto ya, digamos, ¿no? Y el lector puede llegar a confundirse en esa realidad que me parece muy borgiana y muy cortasiana también. Esas posibilidades de muerte, como hizo, creo que Borges, no sé, me acuerdo si en el Cuento Sur, donde se crea una situación, pero digo, ¿cómo? ¿Está luchando, está con cuchillo en mano o ya está en el hospital y recrea una posible muerte más heroica, digamos? Me parece que... La noche boca arriba de Cortázar. Claro, también. Me parece que tiene el valor de meter una cuña más, Quiroga, con el tema del hospital, porque uno dice, lo están atendiendo los médicos, pareciera, ¿no? Claro. Y no, interesante, Sí, no, me parece. No solamente está esa alteridad de que nos hace suponer que él está siendo atendido, es decir, fue encontrado, sino que después cuando volvemos a la realidad real de él en el tronco, no terminamos sabiendo si esa teoría de las moscas es cierta o no. Porque puede ser parte de una alucinación, digamos, así como alucinó lo otro, así como está en un estado de alucinación permanente y así como Quiroga nos presenta este tema de la alucinación como parte de la alteridad, de lo otro, de lo fantástico, puede ser que también lo de las moscas sea una justificación que encuentra al ver moscas en el final, digamos. Tampoco es algo que está absolutamente cerrado y esto lo hace mucho más interesante. Me parece que una de las virtudes de la literatura fantástica, de lo fantástico en general, sea fílmico o literario, es esta posibilidad de apertura, digamos. No es que es algo que se cierra directamente, sino que podemos seguir pensando y que lo pensamos más y lo pensamos mejor en tanto que lo relacionamos con otras obras, insisto, literarias o fílmicas, ¿no? O sea, o intercambiadas, la fílmica con la literaria y la literaria con la fílmica. Con respecto a lo que decía del hijo, Ale, supongo que lo debes haber leído, si no vuelvo a contar el argumento, el chico se va, él escucha un tiro a las 10 de la mañana, a las 12 lo espera para comer, bien, perfecto, lo leíste. Cuando él vuelve con su hijo abrazado, en un momento se rompe esa alteridad que nosotros no sabíamos que era alteridad, producto de una alucinación, y él no está abrazando más que el aire porque su hijo fue muerto por el disparo de las 10 de la mañana. Es decir, vuelve al recurso temporal de la muerte de Isolda, de juntar los dos tiempos, el tiempo en el que él descubre que estaba alucinando con el tiempo de la muerte del hijo, que fue hace 3, 4, 5 horas, y por otro lado, desdobla la situación y nos presenta otro mundo como posible, u otra posibilidad dentro del mundo, en donde el mundo está desdoblado. Este es el recurso de uso fantástico de la alucinación, por lo menos en Quiroga, en general, no digo en la literatura fantástica, me parece que en general, pero en Quiroga es eso, es la idea de alteridad, lo otro, es decir, lo otro que está junto con esto, ¿sí? Como puede ser el espejo, como puede ser el hermano mellizo, o como puede ser la otra mujer, la otra Nora, como vamos a ir ahora al cuento de su ausencia. No sé si te contesté, Ale. ¿Sí? Bueno, joya. Bueno, vamos al último cuento para ir cerrando, que es Su ausencia. Cuento que, como dije, fue adaptado por Carlos Hugo Christensen en la época clásica de nuestro cine argentino, allá por 1947. Una extraordinaria película con Guillermo Battaglia y Aida Luz, que les recomiendo. En donde una persona se está por casar y no sabe por qué, porque detesta a la mujer con la que se está por casar, está caminando, yéndola a buscar para ir a casarse, y tiene como una ausencia, como una interrupción en su vida, y se encuentra en la cordillera, en una vacación que no sabe cómo llegó hasta ahí, cuando en realidad estaba en verano, muriéndose de calor, cruzando una calle, una vía, un adoquinado en la ciudad de Buenos Aires, y termina en la cordillera subido a un cerro, todo nevado. Entonces él no entiende qué es lo que le pasó, supone que tuvo algún tipo de enfermedad, entonces empieza a indagar cuidadosamente, y lo primero que se da cuenta es que lo tratan demasiado bien.
que lo conocen todos, que lo saludan todos. Después se da cuenta que no es 1921, sino que es 1927. Él se iba a casar ese día en el que tuvo ese corte. Se vuelve a Buenos Aires, llega a Buenos Aires y va a ver a su médico amigo y le cuenta la situación. Y el médico le dice que él tuvo una vida normal para los demás, que él tiene las amistades de siempre, que él en realidad había dejado hace mucho a esa chica con la que se iba a casar y ahora se va a casar con otra pasado mañana, o mañana, el otro día. Las dos se llaman Nora, y le muestra una foto, le dice, esta Nora es hermosa, y dice, no, no me puedo casar, ni la conozco. No, bueno, pero ella se enamoró de vos, entre otras cosas, por tu libro. ¿Qué libro? No, vos escribiste este libro, va a la biblioteca y le trae El cielo abierto, se llama. Este hombre es una eminencia literaria, filosófica, de rango internacional, que desconoce cómo llegó a eso, porque todo eso pasó en los últimos 3 años de su vida, en el que él estuvo ausente de su propia vida. Todos lo admiran por eso. Esta mujer joven, hermosa, se enamoró de él por eso, entre otras cosas. Y él la primera reacción que tiene es, no, ese no soy yo me voy, no me caso, no lo conozco a ustedes, me voy, no. O sea, no tiene forma de reaccionar. Es decir, acá lo fantástico no solamente pasa por la cuestión espacio-temporal obvia, sino por la reacción de un personaje que no tiene salida, más que aceptar que ese tiempo pasó. Excepto que la narración le dé la posibilidad, hay un truco en la película que les invito a ver, que le dé la posibilidad de volver al punto inicial, ¿no? Y tomar otra decisión. O sea, utilizar ese aprendizaje del recorrido para eso. El asunto que el médico lo convence, que engañan a la chica, engañan, digo, en el sentido de que la chica no sabe lo de la ausencia, y se casa, y engañan no conoce ni a los suegros, no conoce a toda la gente que lo admira, la gente que le pide autógrafos en la calle y demás, hasta que finalmente empiezan los conflictos matrimoniales entre Nora y Julio Roldán, ese es el nombre del personaje, porque Julio está deprimido porque no puede, todo el mundo le pide que haga la segunda parte del Cielo Abierto, que haga otro libro, y él no entiende, se aburre leyendo y no entiende el propio libro que escribió en estos años de ausencia. Entonces en un momento se lo plantea a la mujer y le dice la verdad, le dice, yo no escribí esto, yo no estaba en el mundo, fíjense, o sea, no lo dice así, pero lo podemos leer así, no estaba en el mundo cuando sucedía esto, cuando alguien escribió esto lo escribió otro, hay un otro que se llama como yo, que tiene la misma cara que yo, el mismo cuerpo que yo, pero que no soy yo. O sea, ese desdoblamiento es mucho más sutil y mucho más terrible también. Hasta que finalmente ella lo acepta, porque verdaderamente está enamorada, es decir, aflora el amor verdadero, porque ella no es que estaba enamorada del escritor, del famoso y del millonario, sino que estaba enamorada de él y le dice, bueno, listo, no escribas nada, tira todo, vos no escribiste nada, sigamos nuestra vida. Y el público, le dice él, el público que está presionando, el público que espere, le dice ella al final. Como diciendo, por ahí en algún momento te inspirás y escribís algo y es mejor de lo que ya escribiste, aunque no lo hayas escrito. Bien. Varios elementos para tomar acá. Primero, la duplicidad de los dos tiempos. 2 tiempos en 2 espacios. 2 personas en una. Una que por su ausencia produjo un hecho cultural, un libro, que no reconoce como propio. Es muy interesante este cuento para los que no lo leyeron. Es por momentos escalofriante, porque es un tipo de sin salida extraño y particular. Después las 2 Nora, es decir, la chica con la que se iba a casar, que era fea, que era mala, que lo destrataba, que no entendía por qué se iba a casar, o se llama igual, que la Nora de este presente de 1927, en donde es hermosa, es inteligente, es joven, y él se deslumbra apenas ve una foto de ella, ¿no? Después El cielo abierto, ¿no?
hay toda una cuestión en el texto del libro que escribe este hombre sin saberlo, que tiene que ver con la trascendencia, justamente. Que es un libro que habla de filosofía y de metafísica, es decir, de una especulación sobre la condición humana, vamos a decir, o sobre la condición humana frente a la trascendencia. Y después, eso resumido en lo cotidiano, a través de un amor que parecía, entre comillas, interesado o forzado, porque ella se casaba con él porque era famoso, porque era millonario y porque vendía muchos libros, y él se casa con ella porque se ve en un aprieto y no le queda otra y porque el médico lo convence, ¿no? Y aún en esa situación aflora el amor verdadero y todo aquello fantástico, inconveniente, fluye hacia un final problemático, no vamos a decir feliz, problemático, pero hacia un final o hacia una posibilidad de continuidad. Es decir, hay una posibilidad de continuar después de esto. La película lo resuelve de otra manera. Perdón, voy a leer el chat que me parece que escribí mal. Y de la psicología, sí, claro. Por supuesto, hay una... supongo que te refieres al libro que el hombre escribió. Hay digamos, como un despliegue filosófico, psicológico, sociológico y metafísico de la condición humana. O sea, es un genio filósofo contemporáneo, este hombre que se transformó en 3 años, cuando en realidad era un ingeniero que laburaba desde los 12 años, que lo único que hacía era unos diques y unos puentes, y bueno, y ahora le toca hacer el dique más difícil, ¿no? El puente más difícil, que es este, ¿no? El que le plantea el destino. Pero es interesante rescatar esta cuestión de este amor verdadero que aflora como canal de continuidad de un relato que en un momento nos pone en un aprieto que no sabemos para dónde va a disparar. A diferencia de otros o de los anteriores que estuvimos analizando o de los más de terror, en donde la cosa se pone fea y vamos hacia la muerte, acá no hay muerte, sino que hay ausencia, y esa ausencia después es canalizada o vuelta a reencauzar o corregida o mejorada o tolerada o sostenida por el amor verdadero entre esta Nora, que termina siendo más verdadera que la otra, y el verdadero él, que es el que venía de antes de la ausencia y el que logró ser después de su propia ausencia. Bueno, hasta acá llegué, me gustaría escuchar opiniones, preguntas, lo que quieran. Acá tengo un chat ya. No, pareciera que fuera la contrapartida del otro cuento, ¿no? De la ausencia, ¿no? No, del más allá, ¿no? Digamos. Claro, bueno, sí. Claro, acá es otra situación, digamos. Reconstruye, digamos, si se quiere. No sé si va a ser muy feliz, pero reconstruye la posibilidad del amor, digamos. Uh-huh. Hay una, ahora te leo, vale, te tengo acá abierto el chat, pero contesto completo lo de Ignacio. Hay una... Él vuelve de la muerte. Es decir, él no se regodea en la muerte y se encuentra culpa porque se suicidó. No, él vuelve de la muerte. Él entiende finalmente que estuvo muerto, entre comillas, esos 5 años y medio, y ahora resucita, de alguna manera, vuelve a la vida, tratando de continuar. Recuerden que cuando él está los primeros meses de casado, se encierra en el escritorio como que se va a poner a escribir su segundo libro y en realidad no tiene idea. Cada vez que ojea su propio libro no entiende nada, y vuelve a sus planos y a sus diques. Es decir, él va a volver a ser el ingeniero que era, y va a volver a vivir de una manera, entre comillas, normal. Lo contrario justamente a lo que plantea esas 2 muertes de más allá. Lo que dice Alejandro es lo mejor de ella era su ausencia, una buena excusa para decir a tu mujer no sos vos, soy yo. Está bien, puede ser, me parece que hay algo de eso, hay un juego irónico ahí. Porque cuando ella llega por primera vez, Nora llega al consultorio del médico a verlo a él había fingido que se había pegado un golpe y que estaba como convaleciente en el sofá del médico,
para permitirse, por consejo del médico, preguntar tonterías, preguntar cosas que debería saber, como que sufrió un golpe de amnesia. Y ella, no digo que sospecha lo que le sucede, pero de alguna manera está como en guardia de la situación. Obviamente porque su amado está convaleciente o lo ve en mal estado de salud a 2 días de casarse, pero también porque sospecha algo, que lo vemos al primer mes de matrimonio que ya está como preocupada y donde se empiezan a distanciar. Y con respecto a la otra nora, que son dos, que son una, pero son dos, como en los buenos cuentos fantásticos, siempre son dos, que son una, pero que son dos, es la otra nora mejorada. Digamos, ese camino de la muerte le permite una segunda existencia, en donde, en esa segunda existencia, en ese hipotético paraíso, la nora terrenal es mejor, es más ideal, está mejorada. Claro, son la misma. Cambian las percepciones, las situaciones, la seguía, sí, ella lo va a ver en una de sus conferencias cuando está presentando el libro, muy jovencita, junto con sus padres, y se le presenta y él empieza a frecuentar su casa. Esto lo cuenta el personaje. En realidad lo reconstruye el personaje a partir de lo que le cuenta el médico. Pero es la misma. Si cuando digo que es la misma, me refiero a la cuestión fantástica del tema del doble. El doble es dos que son uno, pero que son dos para la representación. Pero que son uno. Porque si no son uno, no es un doble. Es decir, si yo me miro al espejo, me duplico, pero es doble en tanto que soy yo el que está en el espejo. Si aparece otro en el espejo, o si yo miro encorsetado el espejo y lo que se refleja de la ventana, ya ahí no hay duplicidad, o el espejo no está cumpliendo esa función. Está claro que las dos noras son la misma nora. ¿Sí? Son la misma, pero no son la misma. Este es el juego ambiguo del que hablábamos en el final de Las Moscas y el juego ambiguo de un buen relato fantástico como tantos que hemos leído de Bioy Casares. Claro, a mí me costó ahora, escuchando Alberto tu explicación, me costó diferenciar que había dos noras. Yo pensé que él la había mejorado psíquicamente, si se quiere, ¿no? No interpreté que había dos, la verdad, lo tendría que volver a leer. Es una posibilidad, pero pensemos que él, pensemos en la oposición, porque esto también lo alto, lo bajo, ¿no? Siempre juega la idea de la duplicidad, no son iguales. Digamos, hay algo más alto, hay algo más bajo, hay que jerarquizar. Él al principio, en la primera escena del cuento 1921, muerto de calor, se va a casar y no sabe por qué, porque la detesta, porque le parece fea, le parece horrible, le parece tonta, le parece no entiende por qué se va a casar. ¿Por qué hoy me voy a casar? Se lo pregunto un montón de veces. Claro, y ahí viene el corte, el corte en el cuento. Ahí viene el corte. No entiendo dónde entra la otra nora, cuándo entra en la vida de él. Eso es lo que me quedó. No, eso lo cuenta el médico, se lo cuenta él el médico, de que esta otra nora, en un momento que él estaba presentando el libro en la cumbre de su fama, era una jovencita que junto a sus padres fue a ver la conferencia de presentación del libro y como lo había leído el libro se le acercó para conversar y él empezó a frecuentar su casa y se terminaron poniendo de novios, solamente con la aceptación de su padre. Me perdí eso. Es otra, pero es la misma, digamos. Por algo se llama nora, por algo es la mujer con la que él se casó una y la que se estaba por casar la otra, y por algo lo que separa un casamiento posible del otro real, para él son minutos o días. Es decir, pensémoslo, démosle la apertura, démosle la ambigüedad. Acá dice Alejandra, dice, los dos lo manejan. Bueno, ahí hay otro punto de unión. No solo se llaman igual, sino que tienen actitudes parecidas. Las dos aspiraban al casamiento. Y insisto, hay un dato que no es menor y que es central en la narrativa de este relato. Que el paréntesis, que pasaron 5 años y medio entre un posible casamiento y el otro que se concreta, para él son 2 días, 3 días. Con lo cual, si unimos todos estos elementos, las dos noras son una nora, pero son dos noras. Pero son una nora. Y así.
esto es lo fantástico, pero volverlo a leer. Volverlo a leer, sobre todo la parte en la que el médico le empieza a contar lo que fue de su vida, de su propia vida, que él desconoce por haber tenido esa ausencia. Sí. Leí rápido yo. Bueno, lea más lento y más concentrado. Bueno, No, es que no llegaba. está bien. Para cerrar, quería recomendarles los cuentos completos, no solamente los que analizamos hoy, ni los dos libros principales, que son Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte y Más Allá, sino los cuentos completos que editó Seis Barral en 2017 y se consigue muy fácilmente, que es este libro, Gordote. Lo están todos los cuentos de Quiroga, inclusive todo un grupo al final todo un grupo de cuentos inéditos en libros, cuentos dispersos a lo largo del tiempo que él publicó en diarios o en revistas o en semanarios y están ordenados todos sus libros cronológicamente de cuentos desde 1907, 1908 hasta 1935 que escribió y publicó Más Allá. Así se llama, Cuentos Completos. Y tiene un prólogo muy lindo sobre una exégesis sobre la literatura de Quiroga. Bueno, gente, siendo casi las 7 y habiendo hablado tanto, los voy a dejar en paz. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho que nos acompañen en estas actividades que hacemos con la Universidad de La Punta a través de Lectores 4.0. Los invito al próximo encuentro que vamos a hacer el martes 25 de octubre sobre María Elena Walsh. Bien. Ese va a ser el eje narrativo, el de la obra de María Elena Walsh, que por supuesto, bueno, vamos a publicar y se van a enterar de todas maneras por las redes y demás. Bueno, una vez más, gracias. Gracias a vos, Alberto. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Muy interesante, muy lindo todo. Gracias a todos por estar ahí. Los esperamos en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Alberto. Chao, Cristian. Chao, Ali. Chao. Buenísimo.